Muy buenos días para todos. Mi nombre es Ricardo Pérez. Soy ilustrador, docente de dibujo y un gran aficionado de la literatura y el cine fantástico y de ciencia ficción. He creado este curso para guiarlos en el camino de la ilustración digital para medios del entretenimiento. Este curso está particularmente dirigido a mis estudiantes del curso de Fundamentos de Arte 2D de la Universidad Pontificia Bolivariana. Espero que lo disfruten y les sea de provecho. La dinámica de la clase es simple. Deben ver este video y deben imitar con rigor cada uno de los pasos que se expongan en él. Luego, deben publicar los resultados en la plataforma en formato PNG. Cada archivo debe ser nombrado con su propio nombre. Hoy iniciamos un nuevo tema, del cual se deriva otro muy cercano. Veremos, en primer lugar, texturas modulares y luego la realización de un tileset. Comencemos. Muy bien, el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema del cual se van a derivar otros. El tema que vamos a revisar primero será la modulación. Vamos a crear una textura modular y con base en esta textura vamos a revisar otro tema que está vinculado pero que no es exactamente el mismo, que sería el de los tilesets. Sin embargo, es importante aclarar que las texturas modulares no se usan únicamente en tileset, se usan en muchos otros sistemas, incluyendo el 3D. Cuando se crean objetos 3D, especialmente para el desarrollo de juegos de video y en animación, estos elementos suelen tener texturas modulares, un patrón que se repite y genera una continuidad tanto hacia los lados como hacia arriba y hacia abajo, para poder llenar un área relativamente extensa. ¿Listo? Los patrones modulares son muy importantes en el desarrollo y la graficación de muchos tipos de juego 2D y 3D. ¿De acuerdo? Entonces, aprender a hacer texturas modulares es fundamental. No haremos un texturizado para un objeto 3D, aunque se va a parecer. Haremos un texturizado que luego podríamos utilizar en un tileset. El asunto de los tileset también es interesante y vamos a hacer dos tipos diferentes de tileset. Vamos a hacer un tileset con una ilustración de buena resolución, con detalle, y vamos a hacer otro con arte pixel. El tileset es un sistema de graficación que utiliza unos recuadros del mismo tamaño, unas baldosas, por eso se llama así, un set de baldosas. Y estas baldosas tienen unos gráficos y se ensambla el escenario, los gráficos generales de cualquier juego compuesto en tiles a partir de simples repeticiones de estos cuadritos. Es como tener una especie de Lego y simplemente tengo acceso a infinitas fichas y estas fichas son diferentes y a partir de ponerlas una con otras van formando cosas más interesantes. Ahora, existen dos cámaras de juego que utilizan tileset con más énfasis, que son las de vista lateral y las de vista superior. Las de vista lateral pueden ser de pantalla fija o con lateral scrolling, como pueden ser la mayoría de los juegos plataformas o este estilo retro de plataformas de lateral scrolling, o beat 'em up o shoot 'em up, que suelen tener este desplazamiento lateral. Ahí suelen construirse estos escenarios con tileset. Y el otro tipo de cámara en el cual también se usan mucho los tilesets son en la top-down view o vista cenital, en donde se construyen ya no un escenario como con altos y bajos, sino un terreno, muy al estilo de Zelda, las primeras Zeldas como Link to the Past, o los primeros Final Fantasy hasta el 6, o los primeros juegos de Pokémon que tenían esta vista cenital, top-down view, y cuyos escenarios estaban principalmente construidos a partir de estos cuadritos, de estos pequeños cuadritos con textura que vamos a ver el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos ya como una proyección de hacia dónde poder ir con los temas que les explicaré. Se pueden hacer juegos plataformas, se pueden hacer juegos top-down view, también se podría pensar más adelante en un texturizado para 3D a partir de los principios de modulación que veremos hoy.
Ahí tenemos las alternativas. Entonces vamos a empezar. Para esto vamos a necesitar entender un pequeño aspecto de los tileset. Es muy sencillo y es que las dimensiones de los cuadros individuales de un tileset deben tener unas medidas que vayan en potencia de 2. ¿De acuerdo? Entonces pueden tener una medida de 4 píxeles, lo cual sería diminuto, pero no veo por qué no. De 8, de 16, de 32, de 64, de 128, de 512, de 1024, ¿sí? Potencia de 2. Y deben ser modulares. Entonces vamos a crear uno. Vamos a trabajar siempre en RGB porque esto obviamente es para pantalla. ¿Sí? No se diseñan, o por lo menos no lo he visto hasta ahora, aunque puede que para juegos de mesa se pueda, pero lo más normal es que los tilesets sean para videojuegos. Entonces es un medio que estrictamente se refiere al uso de una pantalla, por lo tanto estrictamente el modo de color debe ser RGB y su resolución 72 píxeles por pulgada. Listo, entonces esto ya lo tenemos acá como podemos ver y vamos a empezar con un tileset sencillo de que sea de 128, ¿ok? Y debe ser cuadrado. Eso sí es un requisito de los tilesets. Deben ser cuadrados y en potencia de 2. ¿Sí? Listo, entonces acá tenemos lo que podría ser el principio para la creación de una textura modular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el principio de una textura modular? Y es que esta textura debe generar una continuidad tanto hacia el lado, lo que se conecta del lado derecho, lo que se proyecta del lado derecho con lo que se proyecta del lado izquierdo, deben empatar. Y lo mismo lo que se proyecta en la parte de arriba y en la parte de abajo. Es decir, que lo que yo dibuje por acá tiene que tener una continuidad acá, ¿sí? Entonces yo puedo tener una forma, ¿sí? Pero esa forma no puede llegar como irse por acá, porque entonces cuando el, la otra baldosa idéntica a esta se ponga en esta parte va a generar un corte extraño. ¿De acuerdo? Entonces es importante que haya una continuidad. ¿Listo? Esta continuidad la tenemos que tener planeada. No podemos simple y sencillamente como hacer una textura y luego empezar a hacer correcciones porque sería muy engorroso. Entonces es importante como planearlo. Acá, por ejemplo, están más o menos planeadas las verticales, pero estas horizontales no van a empatar de ninguna manera. ¿Ok? Ya empezaremos a revisar algunos asuntos para poder hacer esto de una manera correcta, pero por ahora lo único que necesito es cómo explicar eso. Entonces se los mostraré de una manera más clara. Entonces este tile mide 128 por 128, pero es un tile individual. Además del tile individual, necesito una plantilla donde van a estar todos los tiles, la colección de tiles. Listo. Esa plantilla va a ir en un documento diferente, entonces aparte de estos cuadritos para los tiles, voy a crear un documento que me va a tener todos los tiles. Entonces hago un archivo nuevo y este archivo va a medir exactamente 10 veces por 10 veces el módulo que voy a crear. O sea, le cabrían 100 baldosas. Listo. Entonces, vamos a revisar esto. Como les decía, por ahora, como estoy explicando, estoy dibujando en el fondo, pero ya ustedes saben que no es lo correcto. Más adelante, pues simple y sencillamente hago una nueva capa, pero por ahora no me estoy preocupando de esos asuntos. Entonces, digamos que si hago este
y no empata acá, cuando vaya a hacer la réplica, pues se va a ver mal. Acá tampoco me empata. No está perfecto, está medio empatado, pero no correcto. Este no es un buen tile porque no modula. Listo, no modula correctamente y se los voy a mostrar. Entonces lo voy a copiar y lo voy a poner en el documento plantilla. Listo. Y si lo pongo varias veces, puedo empezar a revisar si modula o no. Y podemos ver que no. ¿De acuerdo? Acá podemos ver que ahí está puesto con precisión, no empata. No empata en lo vertical y no empata en lo horizontal. ¿De acuerdo? A esta continuidad, que esta forma tenga esta continuidad y se vea como una única textura y no como segmentos cuadrados de algo, es a lo que me refiero con una correcta modulación. ¿Listo? Este es un problema muy recurrente en los principiantes que tratan de hacer tilesets, que no le module la textura. Ahora, otro problema es que a veces se entusiasman mucho con el volumen de estas cosas y generan como un sombreado. Ese sombreado inmediatamente va a crear un tile que no va a modular, ¿sí? Porque el brillo es diferente. Entonces tampoco deberían tener este sombreado porque inmediatamente generan una forma que no va a modular. ¿De acuerdo? Entonces, importantísimo que module. ¿Listo? Ok. Ahora, vamos a ver mi gris neutro. Su color es 80-80-80. Que quede bien restablecido mi fondo y voy a empezar a crear los tilesets en otra capa para no irme a confundir. Voy a empezar con un tile muy sencillo que sería el tile de terreno. Y este terreno va a ser como una tierrita grisácea, un poquito más oscura. Listo. Y le voy a hacer unos pequeños segmentos. De tierra. Listo. Procuro planear más o menos por dónde entran y salen estas formas, pero eventualmente eso lo puedo corregir. Ya les mostraré cómo. Listo. Más o menos acá estaría como unos grumos de tierra. Estos grumos les voy a hacer algo de volumen. Si me acerco mucho se empieza a ver los píxeles ya individuales. Esto va a ser útil cuando trabajemos con el pixel art, pero por ahora puede ser un poco molesto. Y con el pincel vinculado la presión a la opacidad, voy a tratar de hacerle un poco de volumen. Normalmente yo trabajo con grises y luego coloreo, pero voy a tratar de hacerlo sombreando directamente con colores para hacer esta explicación un poco más ágil,
porque de lo contrario creo que nos podríamos tardar. Lo voy a hacer con dureza 100. Le hago un poco de sombra para que sea como una buena textura. Listo. Y luego con un pincel un poco más pequeño empiezo a mejorar un poco los detalles. Y empiezo a eliminar las partes que no deberían tener contorno, porque como les digo, el contorno no es muy realista. Entonces me sirve como para definir forma, pero eventualmente debe desaparecer, desvanecerse, ser delicado y sutil. No es normal, no es natural que hayan contornos en las cosas. Sí, es un asunto de la percepción. El cerebro le parece fácil aceptar los contornos como límites de las formas, pero no es realista, no funciona así la vida real. Entonces, eliminemos esos contornos sin ir a perder la forma. Los vamos disimulando, mezclándolos con las sombras o ocultándolos con unas capas de algo de brillo extra que se vean así suaves, y va resaltando gradualmente el material que estamos tratando de construir, que sería esencialmente como grumos de tierra. Listo. Listo, y voy a hacer algunas partes un poco más claras, como unos pequeños especulares en algunas partes para que se vea más biselado el terreno.
un poco así, y luego le hago algunos detalles extra para que sea menos aburrido. Entonces le pongo como unos pequeños crátercitos que tengan una parte iluminada y otra sombreada. No digo pues que esta sea la única manera de hacer un terreno, existen muchas maneras, simplemente una que me ha gustado, que ya he utilizado antes y me ha funcionado, y el resultado en juego se ve agradable. Entonces creo que estaría bien. Entonces ahí tengo algunos crátercitos que enriquecen un poco la modulación y se ve como piedras o algo de terreno medio escabroso ahí. Listo. Pero esta textura modula pésimo, ¿sí? Esta textura todavía no es una textura modular y vamos a comprobarlo. La voy a copiar y acá la voy a pegar. Voy a, además, esta opción le voy a decir que se ajuste a las capas para que los objetos de diferentes capas se acomoden con más facilidad. Ahorita me está costando algo de dificultad, aunque tengo el alineado, pero acá hay como una especie de lazo magnético, como un magneto que me permite unir mejor las partes. Aunque si bien yo medio planeé que fuera modular y no es tan devastador, tan equivocada su modulación, podemos ver que no modula bien, ¿sí? Hay unos desfases, ¿sí? Estos desfases no pueden ocurrir, ¿de acuerdo? Tengo que deshacerme de esos desfases para poder hacer que esta textura sea verdaderamente modular, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago esa corrección? Y este es el asunto muy importante porque a partir de esta corrección es que esta textura sí se va a convertir en una textura verdaderamente modular. ¿De acuerdo? Entonces por acá en filtro hay una cosa que se llama otro y en este otro hay una cosa que se llama desplazamiento. ¿De acuerdo? Este desplazamiento desplaza los píxeles bien en horizontal o en vertical desde su borde. Entonces los voy a desplazar a puntos medios. Si este tile mide 128 por 128, voy a desplazarlo en sentido horizontal y en sentido vertical 64. Listo. Con esto llevo los extremos al centro. Entonces me queda de esta forma. Si yo logro, sin tocar los bordes para nada, si yo logro corregir esto, tendré un paso más adelantado en la creación de un verdadero tileset. ¿Sí? Este paso lo debo hacer dos veces. Lo voy a corregir acá, luego lo regreso a la imagen que tenía originalmente, que eventualmente también tendrá algunos detallitos a ajustar, y una vez que haya hecho ese ajuste dos veces, sí puedo estar seguro de que mi tileset va a modular. Por ahora, empecemos con estas correcciones. Entonces, con el pincel voy corrigiendo, deshaciéndome estos errores, tratando de unir mejor las partes de la textura. Acá este va hasta acá. Por ejemplo, como estoy iluminando esto muy cerca del borde, acá voy a tener que hacer un ajuste cuando regrese el desplazamiento a su original, porque esta y esta no van a ser exactamente iguales, pero va a ser un ajuste no muy difícil de hacer. Simplemente tengo que tener presente que tengo que hacerlo y hacerlo. Acá sí se había desfasado bastante, esta piedra es más corta.
Esta la llevo por acá. Esta la voy empatando. Esta creo que no pensé muy bien en cómo podría empatar acá. Le creo un poco de volumen. Hago una piedra adicional que no estaba planeada para que haya una mejor modulación por acá. Esta le puedo hacer unos crátercitos nuevos. Por acá no habían. Listo. Esta está muy desfasada. Hay que corregirla. Por acá está bien. Acá todavía no he hecho correcciones. Esto está muy cerca del borde. Más adelante tendré que volver a revisar y corregir. Creo que estaría bien así. Creo que en su mayoría están corregidas. Listo. Voy a repetir este desplazamiento. Otra vez 64 y 64. Y vuelve más o menos a como estaba el dibujo originalmente, pero ahora está mejor modulado. Y reviso los empates y los ajustes que tengo que hacer son relativamente pequeños para crear una modulación. Creo que está empezando a funcionar bien como una textura modular, que es el propósito principal de este ejercicio. Listo. Creo que en este momento es aceptable. Voy a revisar entonces. Para eso voy a copiarla, control A, control C, y voy a ponerla en este plano, control B, y empiezo a poner algunos módulos arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, y para asegurarme de que modula. Entonces acá tenemos estos tres, parece que en vertical modula sin mayor problema. Y bueno, parece que está funcionando. Es a esto a lo que yo me refiero cuando hablo de modulación. Es una textura que sea diseñada para tener una continuidad completamente indefinida a través de la repetición en un plano extendido. Sí, esto, como ustedes saben, también se puede utilizar para llenar el material de un objeto en 3D. ¿Sí?
Ya también en 3D se puede generar a través de polígono escenarios y con una textura bitmap darle un carácter más interesante. Para unas casas se pueden hacer modulaciones de ladrillos, modulaciones de madera para las puertas y los marcos, modulaciones de tierra y césped para generar el terreno. Es algo muy usual, es completamente necesario. ¿De acuerdo? No se puede texturizar un objeto muy grande con una textura, un wrap que se ajuste perfectamente a cada polígono de una manera independiente. Esto bien funciona con personajes que necesitan detalle, pero para los objetos, para el escenario en general, siempre van a necesitar texturas modulares, porque no pueden hacer una textura única para un escenario grande. Necesitan modulación. Entonces, esto funciona también para eso. Listo. Pero en nuestro caso lo utilizaremos para crear un tileset. Entonces, como ya logramos hacer una modulación, ya tenemos nuestro primer tile. Ahora tenemos que hacer otros tiles que partan de este para poder generar ciertas variaciones de terreno, que este terreno pueda tener una forma cerrada por los bordes para que se vea como una plataforma individual, podría tener algo de vegetación arriba, podría tener una textura más orgánica por la parte de abajo. Trabajaremos con eso entonces, listo. Pero por ahora tenemos esto, listo. ¿Esto qué es? Una textura modular. El principio de lo que vamos a ver en este tema. Modulación. Y a partir de la modulación, tilesets. Listo. Sin embargo, este documento que va a contener los tilesets debe tener unas configuraciones y no se deben poner de manera desordenada. ¿Ok? Entonces de estos tilesets solo voy a necesitar uno. ¿De acuerdo? Y usaré el resto del espacio que me esté quedando libre para hacer las pruebas. Pero cuando esté ya siendo ordenado para su presentación, debe tener solo uno de cada muestra. ¿Ok? Y además tienen que quedar perfectísimamente ordenados para que el programa pueda leer la imagen. Programa como GameMaker o el que vayan a construir en el que vayan a construir su juego con tilesets debe coger la imagen, dividirla de manera automática por donde van los tiles y de esa manera reconocerlo, porque aunque se construyan así como baldosas individuales, realmente lo que se entrega para el trabajo es una única imagen, una imagen continua. Entonces, el nivel de precisión con el que se debe dividir el embaldosado es muy importante para que no vayan a pasar píxeles de un tile a otro que no le corresponderían o haya un desfase bizarro en este asunto. Listo. Entonces, para poder darle formato a este tileset, me voy a ir por acá en edición, en preferencias y hay una pestañita que se llama guías, cuadros y sectores. Listo. Entonces, en cuadrícula eh, me dice más o menos cuál es la medida de las cuadrículas. Le voy a decir que me mida que la cuadrícula me la mida no en pulgadas sino en píxeles y que cada uno de esos píxeles va a ser cada una de esas líneas de cuadrícula va a estar cada 128 cuadritos. Listo. Y a la vez puede estar subdividida o no. Esto realmente no me interesa. Creo que con eso estaría bien. ¿Sí? Que esté en píxeles, que esté cada 128. Le digo OK. Y luego acá en vista le digo que me muestre la cuadrícula. Y acá aparece la cuadrícula y esta cuadrícula está cada 128 píxeles, es decir, del tamaño de los tiles. ¿Sí? Si yo muevo el tile, va a estar ahí. En ese momento no se está ajustando muy bien porque se está ajustando al contenido de las capas. Este es un pequeño lío que voy a solucionar de una manera muy sencilla. Acá en donde dice ajustes, voy a quitar que se ajuste a las capas y le voy a decir que se ajuste a la cuadrícula. ¿De acuerdo? Entonces ahora se ajusta perfectamente a las guías que se han creado para la cuadrícula y puedo revisar que realmente
si estoy construyendo en el tamaño correcto. Listo, entonces ya con esta configuración de cuadrícula y con este ajuste, que se ajuste a la cuadrícula y no a las capas, puedo manejar mucho mejor y de una manera más ordenada este sistema de tiles. Y puedo ver que se ajusta perfectamente a la guía. ¿De acuerdo? Listo. Pues ya tengo con formato mi documento para los tileset. Ahora sí voy a empezar a hacer algunas variaciones para construir mi set de baldosas completo con todas sus variaciones para ir construyendo escenario. Esto, como les digo, es solamente una visualización. Ok, ahora entonces voy a hacer copias de esta textura para irlas modificando. Entonces este documento voy a guardar eso como tile base. Listo. Y lo duplico para hacer las modificaciones. Entonces voy a hacer el superior y entonces en este tile voy a crear, voy a apagar este y voy a crear una textura que debe ser modular, obviamente, y que va a llenar la parte superior. ¿De acuerdo? Entonces empiezo ilustrando, creo que voy a hacer el clásico módulo de vegetación. Entonces empiezo por una forma que represente algo de vegetación por acá. Ahorita lo hago modular. Listo. De acuerdo. Esta vegetación debe generar algo de sombra en esta parte del terreno. Entonces lo puedo empezar a enriquecer, que tenga una interacción. Puede ser ligeramente diferente. Ok. Empiezo a iluminar. Trato de trabajar con la menor cantidad de contorno posible, porque realmente el contorno pues no forma parte de la representación realista.
Este ya es más plano para que se suponga que ya es parte de la verdadera superficie donde se estarían desplazando los personajes. Listo. Y le pongo un biselcito extra por el borde por que quiero que tenga un lenguaje parecido de biselado exagerado como las piedras. Entonces por acá le pongo esos pequeños biseles. Listo. Entonces ahora tengo esta vegetación. Creo que me faltó una hoja por acá. No sé si sean exactamente hojas, pero algo más o menos así. Y creo que está bien, pero realmente todavía no es modular. Para hacerlo modular, tengo que hacerle primero un desplazamiento en sentido vertical. Esta vez solo lo voy a hacer en sentido vertical. Aquí donde dice otro, desplazamiento. Lo hago en sentido horizontal, en sentido vertical no. ¿Listo? En sentido horizontal 64. Y acá puedo ver que obviamente mi terreno sí está empatando porque yo lo había ajustado, pero no la vegetación. Entonces la corrijo este empate para que realmente sea modular. Creería que ahí. Y luego le vuelvo a aplicar otra vez el mismo desplazamiento a la mitad para que vuelva a quedar la textura de terreno como estaba y me siga coincidiendo con lo que había a su alrededor, porque de lo contrario pues no me va a funcionar. Listo, entonces acá ya tengo el tile superior. Listo, ese es el tile superior que voy a llevarlo a mi tileset. Lo selecciono todo, lo copio y lo llevo acá. Entonces voy a probarlo primero con este terreno que tengo por acá. Listo, creo que está funcionando. Voy a apagar un momentico las guías, la cuadrícula. Eh, sí, el terreno funciona bien. Si yo tuviera varias copias de este, a ver si tiene continuidad y tiene continuidad. Listo. Como tengo apagadas las guías, pues no me lo está ajustando, pero ahí tiene continuidad. La vegetación tiene continuidad. Si yo voy armando un terreno de para un juego de plataforma, va a funcionar bien. Tengo ya dos tiles que me sirven para generar estas plataformas de juego plataformero y están funcionando más o menos bien. Es importante que estos gráficos se ajusten bien al cuadrado, que llenen tanto como sea posible el cuadrado, porque el juego así lo requiere. Normalmente estos cuadros se programan como límites y tratar de hacerle como alguna deformación, como un hundido o que el límite solo llegue hasta la mitad del tile, pues eso implicaría un trabajo adicional muy engorroso que no es recomendable. Entonces vamos a trabajar solamente con este tipo de tiles que llegan casi, en este momento llegan al borde. Ya cuando hagamos los de los extremos, pues llegarán casi al borde, pero no literalmente al borde. Entonces, ya tenemos el de arriba. Ahora vamos a hacer el tile para el lado derecho. Entonces vuelvo a copiarme el base. Y este va a ser el tile derecho. Listo. Entonces, vas como límites, va a ocupar el 100% del espacio, pero este sí va a tener una información de transparencia para que el borde tenga un poco más de
irregularidad. Entonces le voy a borrar un poco del borde. Listo. Un poco, y este borde lo voy a eliminar según las formas de la piedra. Listo. Entonces obviamente este tile, que es exclusivo para los bordes de las plataformas, no empataría lateralmente con tiles iguales, solo empataría del lado derecho con el tile de terreno general, y a partir de ahí se puede ir configurando una forma. Lo que sí tengo que asegurarme es que este tile empate en sentido vertical con otro tile idéntico. Entonces voy a tratar de que empiece perfectamente en la esquina y termine perfectamente en la esquina. Listo. Y además, este tile va a tener fondo transparente. Listo. Como pueden ver, acá no se le alcanza a ver el fondo. Va a ser perfectamente transparente. Entonces acá me comí un pixelito. Voy a recuperárselo. Listo. Que realmente llegue hasta el límite. Píxel por píxel. Listo. Hasta el límite. Perfecto. Ah, y lo aseguro, y voy a tratar de hacer una representación del volumen un poco diferente en este tile. Este tile lo voy a iluminar más del lado izquierdo porque estas piedras tienen una especie de incidencia de la luz que viene desde el lado izquierdo. Entonces representaré un poco más iluminada esa zona. Incluso le puedo cambiar un poco el ángulo para que se vea más claro todo y parezca que realmente la luz está siendo más fuerte desde esta incidencia. Entonces acá la textura pues puede cambiar un poco. No debo acercarme acá porque debo mantener es toda esta franja para que me module bien con el módulo convencional, pero estos pequeños elementos del borde sí que los puedo cambiar un poco. Listo.
Listo, entonces acá se ve que está más iluminado. Listo, pero todavía no estoy seguro de que sea perfectamente modular. Entonces voy a desplazarlo, esta vez únicamente en sentido vertical. Entonces me voy para el filtro, otro desplazamiento, y le hago un desplazamiento únicamente vertical de 64. Listo, acá reviso que esté correcto, especialmente en los bordes. Este es la piedra como que conecta un borde con el otro. Creo que funciona bien. No tiene como nada fuera de lugar. Y una vez que me asegure de eso, vuelvo a aplicar el desplazamiento. Hasta que quede otra vez como estaba. Entonces, este elemento, al igual que el césped, que solamente empata con el módulo general por la parte de arriba, este va a empatar con el módulo general por la parte lateral izquierda. Vamos a hacer la prueba. Y acá tenemos este módulo y lo llevamos a... Apliquemos un momento la guía. Cuadrícula, aquí está. Y me empataría acá. Y desde luego me empataría en los que le siguen hacia abajo, ¿cierto? Sé que tiene un comando, pero no me funciona en el teclado, no sé por qué. Listo. Y como podemos ver, está funcionando. Empata, estos dos módulos empataron bien, ¿sí? De hecho, creo que puede tener un poco más de luz. Se ve algo de sombra aquí. Lo voy a corregir. Que se vea más iluminado este pedacito. Listo. Creo que con eso queda mejor y lo vuelvo a su posición. Listo. Creo que con este pequeño detalle me va a funcionar mejor este par de módulos. Solo... Listo. Entonces acá puedo revisar que está funcionando listo. Todavía no he empezado a ordenar adecuadamente mis tiles. Primero voy a estar revisando que me funcionen. Para eso tengo esta imagen de terreno acá y ya más adelante hago esos ajustes pertinentes. De acuerdo. Ahora voy a hacer algo muy semejante, pero para el borde derecho de la plataforma. Como les decía, estoy interpretando una luz que viene un poco desde el lado izquierdo, por eso hice que este borde se viera algo más luminoso, pero ahora voy a hacer que el borde derecho se vea algo más oscuro y de esa manera le voy a ir generando a la plataforma una cierta tridimensionalidad. Eso lo haré al igual que este que se llama tile derecho. Voy a duplicar este, se va a llamar tile izquierdo y todos los tiles los estaré haciendo con base en el tile base. Listo. Entonces, me copio un tile, le cambio el nombre. Este es el derecho, no sé por qué el otro lo había llamado derecho, era el izquierdo. Tendrán que disculpar mi dislexia. Y este sí es el derecho, este sí es el verdadero derecho. Ahora, hago lo mismo. Voy a comerle un pedacito, empezando por el píxel exacto de la esquina para no ir a generarme líos con otras modulaciones, y le puedo comer algo al borde, ¿sí? No mucho, porque de todas maneras estos tiles van a seguir teniendo el mismo límite cuadrado
para la interacción en el juego, ¿sí? Entonces, si me como mucho y de todas maneras conservo un límite cuadrado, pues vas a verse raro, va a verse como si tuviera una especie de campo de fuerza el terreno y no es la idea, listo. Entonces le como un poco, lo aseguro y ahora voy a hacer este lado oscuro. Voy a utilizar unos colores más oscuros, aplastar un poco el terreno. Listo. Y le hago detalles, detalles pero oscuros. Trato de representar unos grumos de tierra parecidos, pero van a estar un poco más oscuros, un poco más aplastados, que vayan como con cierta coherencia de forma con que están en una dirección un poco más aplanada en sentido de profundidad, como si le diera la vuelta a la forma, a la plataforma. Listo, entonces acá tenemos ya ese borde oscurecido y un poco cortado, pero todavía no estoy seguro de que sea modular. Entonces, de la misma manera como revisé el módulo del lado izquierdo, voy a darle a este un filtro de desplazamiento de 4 en vertical, le digo OK, y acá claramente se ve que no empató bien. Listo, pues lo corrijo para que empate. Entonces, pulo el punto de enlace para desvanecer todos estos problemas de modulación. Los voy graficando, una mejor unión, un mejor dibujo, y ahí estaría ya correcto. Le vuelvo a dar el filtro de desplazamiento igual para que vuelva a quedar como estaba originalmente, solo que con la corrección en el empate. Listo. Y este es el otro módulo. Ok, y este me va a servir para los elementos de este lado. Voy a activar un momentico la cuadrícula. Listo, acá está. Y ton. Y puedo ver que está funcionando. ¿Sí? Está funcionando.
tienen una rugosidad más o menos parecida y empiezan a generar como una cierta volumetría, un alto relieve. No es una volumetría muy marcada, es como más simplemente un alto relieve por las formas en los bordes para representar la tridimensionalidad del terreno en el que va a estar inscribiéndose los diferentes diseños que podamos hacer. ¿Ok? Nos quedan faltando varios, pero varios de los que nos quedan faltando se pueden hacer con base en otros que ya hemos hecho, entonces realmente no es tan elaborado. Vamos ahora a hacer el de la parte inferior. El de la parte inferior también tendría algo de sombra, entonces sería muy parecido a este, pero obviamente no lo podemos rotar porque no es este tipo de modulación, solo podemos copiar el original y hacerle estas modificaciones. ¿Listo? Entonces hagámoslo con base en nuestro tile original base. ¿Listo? Bueno, entonces tomo mi tile base, lo duplico y esta se va a llamar tile inferior. Ok. Apago la de abajo y ahora pienso en un corte para la parte inferior. ¿De acuerdo? Recuerden que los límites deben ser muy tenidos en cuenta. Este le voy a hacer un desgaste un poquito más exagerado para que parezcan algunos picos y cosas por el estilo. Pero deben empatar perfectamente en el borde y deben generar la sensación o la ilusión de que eh, llegan o evitan que un personaje se atraviese o se meta por esos huecos. Ya en un momentico lo corrijo. Entonces voy a asegurarlo. Voy a hacerle una volumetría muy oscura a esto. ¿Sí? Se va generando una forma diferente. Y le voy a dar algo de volumen basado en algunas de estas luces, pero también va a ser particularmente oscuro. Convierto o hago una especie de transición entre estas formas colgantes con algo de los grumos de tierra que ya había manejado para que el cambio no sea exageradamente brusco, que haya como una cierta transición entre un elemento y el otro, pero sería más o menos acá. Algo más o menos así. Le voy a quitar un momentico el seguro para pintar algunas formas extras, algunos picos extras por acá que parezcan como estar más al fondo y que llenen este espacio vacío para que realmente quede claro que el personaje no puede
atravesar esta área, porque se golpearía literalmente con... A ver, esto lo tendré que pulir un poco más a mano por acá. En un momentico lo pulo, que quede bien unido, bien oscuro, y aseguro, y ahora sí pulo estos detalles. Listo. Entonces, este me sirve para la modulación inferior de la plataforma, pero todavía no es perfectamente modular. Tengo que asegurarme de eso con el filtro de desplazamiento. Esta vez lo voy a desplazar en solamente sentido horizontal. Entonces le quito el desplazamiento vertical y le pongo solo 64 en sentido horizontal para revisar el empate. Acá está teniendo una cierta dificultad con el empate, lo tengo que corregir, y una vez que arregle esto puedo darlo por modulado. Yo creería que ahí está bien. Listo. Y ahora vuelvo a darle el desplazamiento, ¿sí? Para que se alinee con las texturas que ya hemos hecho con los demás y no vaya a ser algo muy extraño. Listo. Y con eso tengo el tile para las partes inferiores. Entonces vamos a comprobarlo. Control A, Control C. Listo. Entonces parece que funciona, se ve bien, parece tener continuidad. Listo, nos faltan algunos importantes. El que estamos haciendo es esencialmente un tipo de modulación para bases cuadradas. Si quisiéramos que tuvieran algunas inclinaciones, tendríamos que hacer aún más cantidad de módulos, ¿sí? Es una tarea que puede ser bastante dispendiosa, pero los resultados son muy satisfactorios. Lastimosamente no me está funcionando el shortcut, no sé qué le pasa, pero me está tocando activar la cuadrícula por por el menú y es bastante dispendioso. Entonces, digamos que acá ya está formada casi casi completa la plataforma, y nos quedaría faltando los 4 módulos que son para las esquinas, que es lo que sigue a continuación. Listo, pero creo que pueden empezar a visualizar cuál es la idea de este sistema, que se puede construir cosas muy interesantes a través de este sistema.